Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Ella ha sido llamada la mujer más atractiva de la historia, la más fascinante. Y algunos dicen la más malvada. Cleopatra, reina del Nilo, la mujer que casi provocó la caída del Imperio Romano al cautivar no a uno, sino a dos de sus más grandes líderes. Bien, Cleopatra es la extraordinaria seductora tantas veces escenificada en Hollywood. Muchos no podríamos pensar en Cleopatra sin recordar a Elizabeth Taylor. Pero hoy veremos a Cleopatra como rara vez se ha visto, como la valiente y osada líder que usó su inteligencia y atractivo para convertirse en uno de los gobernantes más temidos y respetados de su tiempo. Cleopatra, la reina del destino. En el año 48 a.C., Cleopatra, con 19 años, ya era reina de Egipto. Julio César triunfante llegó a la capital de Cleopatra para decidir el destino de la reina y de su reino. Con su astucia, Cleopatra concibió un plan. Ocultándose en una alfombra, se adentró en la habitación de César. Frente a él y utilizando todos sus encantos, cautivó al conquistador romano. Sin la ayuda de ningún soldado, la joven logró preservar su trono al vencer a uno de los generales más poderosos de la época. Durante los siguientes 20 años, Cleopatra demostraría su sagacidad, inteligencia y la ambición que la llevaría a la cima del poder. Cleopatra fue la reina más grandiosa de Egipto. Era muy educada, hablaba varios idiomas, y aunque se dice que fue célibe la mitad de su vida adulta, los romanos la veían como la seductora más peligrosa del Mediterráneo. Existen contradicciones entre lo que se sabe de la verdadera Cleopatra y la sensual seductora de la leyenda. Mientras los escritores egipcios la exaltaban como la diosa Isis, los romanos la culpaban por la caída de los dos líderes más poderosos de Roma. Las relaciones amorosas de Cleopatra causaron sensación en la época y perpetuaron su imagen. El amor fue su medio para llegar al poder. Fue una de las amantes más astutas de la antigüedad. Sin embargo, sus relaciones con César y Marco Antonio fueron el medio para alcanzar metas que iban más allá de sus ambiciones. Cleopatra VII nació en el año 60 a.C. y fue la última reina de Egipto. Con su reinado finalizó una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. En el tercer milenio a.C., cuando Europa occidental estaba en la Edad de Piedra, Egipto florecía. Las fronteras desérticas alejaban a los invasores y las crecientes anuales del Nilo ofrecían fértiles tierras de cultivo. Los egipcios desarrollaron una cultura insular única en un vacío de serenidad. Dedicaron gran parte del presente al futuro, construyeron tumbas monumentales para sus muertos. Pero inevitablemente llegaron los invasores, y en el año 322 a.C., Alejandro Magno reclamó Egipto para su imperio griego. En su corta vida, el joven general conquistó gran parte del mundo conocido. Cuando murió, los restos de Egipto cayeron en manos de su teniente, quien se coronó a sí mismo rey Ptolomeo I, y estableció su capital en la recién fundada ciudad de Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto.
2 siglos y medio después nació Cleopatra VII en la Alejandría de Ptolomeo XII, el tercero de los 6 hijos de Ptolomeo I. Cleopatra estudió las ciencias, la literatura, la filosofía, poesía y música griega. We do know that she had the best of a Hellenistic education, that she spoke quite a few languages fluently, but she never really learned to speak Latin. She never deigned herself to speak such a barbaric language. But we don't know really too much else about her upbringing. We don't know much about the relationship between her and her father. We know that she was being groomed to become the pharaoh, but that's really all we know about her. Cleopatra fue una niña precoz y se interesaba por la cultura egipcia. Dominaba el arte de la gracia social y de la belleza. Respetó y estudió la antigua religión de su pueblo y fue la primera de los Ptolomeos en aprender egipcio, uno de los 9 idiomas que hablaba. Al igual que los faraones anteriores, los Ptolomeos consideraban a Egipto de su exclusiva propiedad. Su gobierno, rígido y eficiente, tenía un propósito: enriquecer la monarquía. 11 años antes del nacimiento de Cleopatra, su padre, conocido como Auletes el flautista, asumió el trono de un territorio amenazado. Durante décadas, los romanos habían destronado los anteriores reinos griegos de Alejandro, con el objeto de anexarse Egipto. Sus riquezas y cosechas del grano lo hacían un potencial proveedor para todo el imperio. Sin embargo, la República Romana había alcanzado un penoso estado de corrupción interna. Sus líderes militares luchaban abiertamente para convertirse en los líderes de un gobierno romano inestable. El Senado romano no confiaba en las capacidades de los generales de controlar las riquezas de Egipto. Al padre de Cleopatra se le permitió continuar en el trono y así ella creció bajo la amenaza de la invasión de Roma y observó a su padre luchar por su reino. The kingdom of Ptolemy's Egypt survived until the middle of the 1st century, not because it was the most powerful or strongest of the former Hellenistic kingdoms. On the contrary, militarily, it was weak. It posed no threat to Rome. It long ago had lost its empire. Only the island of Cyprus remained as an overseas province, and Cleopatra's father was forced to give up that to retain his throne. En su esfuerzo por mantenerse en el trono de Egipto, Auletes obtuvo la confianza del nuevo cónsul de Roma, Julio César, un brillante y ambicioso político de 40 años. Junto al general Gnaeus Pompeyo y Marco Craso, César formó el primer triunvirato. En realidad, los 3 gobernaban el mundo romano. A pesar de que César poseía ahora gran poder político, sabía que la verdadera fuerza estaba en manos de sus líderes militares. Como resultado, comenzó a planificar su primera campaña militar en la Galia, hoy Francia. Pero para lograr el éxito, César necesitaba dinero. Auletes le prestó grandes cantidades de dinero. A cambio, César declaró a Egipto, al menos por el momento, aliado de Roma. Cleopatra tenía 10 años cuando su padre cerró el trato con César. Durante la década siguiente, con la ayuda de los grandes dones de su padre, el ejército de César barrería con todo en las Galias, en una conquista espectacular que garantizó su futuro en Roma. Obviously, we don't have any primary sources from the time about Cleopatra's thoughts. So we don't know how actually she considered Caesar, but probably she considered him to be public enemy number 1. Cleopatra se sentía cautivada por las historias del poderoso César. Decían que era atractivo y de refinados modales. Se rumoreaba que gustaba de hombres y de mujeres. Un escritor de la época así lo describió: César, el hombre ideal para las mujeres y la mujer ideal para todo hombre. El padre de Cleopatra, Auletes, se vio obligado a dejar el país luego de la rebelión de los súbditos egipcios contra el aumento de los impuestos. Una vez más, buscó ayuda en Roma para reintegrar el dinero del soborno a César. Esta vez, un joven oficial, Marco Antonio, dirigió el calvario romano que ayudó a restaurar el trono egipcio del padre de Cleopatra.
Pero, al aceptar nuevamente la ayuda de Roma, Egipto se colocaba bajo la protección del imperio. La toma de poder era inevitable. Cleopatra era ahora, en el año 55 a.C., a los 12 años, la hija mayor de Auletes. El respeto por su padre la hicieron su fiel favorita. Mientras su padre la preparaba para asumir el poder, inculcaba en ella sus deseos de proteger lo que quedaba del reino Ptolomeo. Cleopatra pudo aprender de su padre que el valor, la astucia y la crueldad eran la clave de la supervivencia de la monarquía. Pronto se dio cuenta de que el causante de las pesadillas de los miembros de su familia era Roma. En una última estrategia por mantener el poder, Auletes redactó un testamento que hacía a Cleopatra y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, corregentes. Nombró al pueblo egipcio su guardián y exigió al Senado respetar el testamento. En el año 51 a.C., Auletes murió. Auletes was the last of the Ptolemies, Ptolemy XII, the last of the Ptolemies to have reigned independently over a unified Egypt before Cleopatra. At that time, Rome was emerging as a central military power in the Eastern Mediterranean world, combining two features. On the one hand, Rome had a sense of military superiority vis-à-vis the Hellenistic states of the Eastern Mediterranean. On the other hand, it had a sense of cultural inferiority. The Easterners felt that the Romans were uncouth and barbaric. In fact, if a Roman wanted to go to school, he would study in Greece, or at least in the East. Cleopatra tenía 18 años cuando comenzó a gobernar con su hermano. Él tenía 10 años. Para mantener la antigua práctica egipcia de mantener la línea real de matrimonios dentro de la familia, se casaron, pero no existe evidencia de que se consumara la unión. Cleopatra pronto perdió la paciencia frente a la debilidad e ineficacia de su hermano. En Egipto, solo el rey tenía poder. Pero por ser menor, el joven Ptolomeo debía obedecer a sus consejeros. Se convenció al pueblo de que Cleopatra era la culpable de una sequía reciente, y así fue expulsada del país. Pero pronto, la princesa sorprendería a todos. Manages to get an army together. I think that she's out there to get power. She was groomed to be the pharaoh. Her father groomed her more than any of her brothers or sisters to take over the power. And so when she marches on Alexandria, when she tries to march on Alexandria, she's out there, probably not so much after her brother, but after the part of the court that wants to alienate her, because I think they realize that she's a woman who knows what she wants, even at the tender age of 19. El riesgo era inmenso. Perder la batalla significaría la muerte segura. Sin embargo, hubo incidentes en Roma que la obligaron a retrasar la invasión. Cuando Craso fue asesinado en la batalla, César retó abiertamente a Pompeyo para ganar la autoridad del imperio. Temiendo que estuviese planificando convertirse en un dictador, el Senado exigió que se dispersaran sus tropas. César se negó y trasladó rápidamente su ejército a Italia. Este hecho desencadenó la guerra civil. Retirándose, Pompeyo recurrió a la ayuda de sus aliados orientales. A pesar de que Egipto envió hombres, embarcaciones y granos, César logró descubrir el itinerario de las fuerzas de Pompeyo. Pompeyo logró escapar con vida y buscó su seguridad en Egipto. Con una estrategia concebida para ganar el aprecio de César, los consejeros del joven Ptolomeo se enemistaron con el hombre que habían apoyado y decapitaron a Pompeyo. Pero cuando César llegó a Alejandría y le entregaron la cabeza de Pompeyo, se enfureció por la traición hecha a Roma. Exigió el resto de la deuda del pacto con Auletes y anunció que él, personalmente, resolvería la controversia entre Cleopatra y su hermano. Y los convocó a ambos. Con su audacia, Cleopatra tramó la próxima jugada. Regresó secretamente al palacio, se escondió en una alfombra enrollada y fue conducida hasta la habitación de César, quien se convirtió en su amante esa noche. A la mañana siguiente, el joven Ptolomeo llegó al encuentro pactado y encontró a César y a su hermana juntos. Sorprendido por el éxito de Cleopatra con César, Ptolomeo arrojó su corona y salió llorando de la habitación. A pesar de que la seducción del enemigo era una excelente estrategia política, Cleopatra pudo haber sido igualmente seducida.
César tenía 52 años y los años de intriga política y campaña le habían dejado una presencia vigorosa e imponente. Para una mujer joven de 19 años, ganar el cariño del hombre más poderoso en el mundo debía ser un éxito emocionante. Es posible que César, quien se divertía con mujeres de todas las ciudades, viera a Cleopatra como una aventura fortuita. Cleopatra was not Caesar's first mistress. She was not his only mistress. He was rumored to have been involved with the wife of Crassus, the mother of Brutus. He had numerous affairs with foreign queens, and at least one king as well. La joven y exótica reina logró vencer a César. A pesar de que su belleza no era extraordinaria, su enemigo, el biógrafo del primer siglo Plutarco, admitió: Plutarch describes Cleopatra. There are two excerpts. One in which he says Cleopatra has a voice like a many-stringed instrument. So there must have been something about her, at any rate, maybe her voice or the way she spoke, that made men interested, or people interested in her. And he also said that Plato talks about 4 ways of flattery, but Cleopatra knew of thousands. So perhaps she wasn't a beautiful woman, but she certainly must have been a very charming one. I think she must have been extremely intelligent, and people responded to her intelligence. Okay. Temiendo que Cleopatra convenciera a César que lo eliminara, el joven Ptolomeo y la hermana menor de Cleopatra, Arsínoe, atacaron. Luego de una guerra de 6 meses, las fuerzas de César lograron una victoria aplastante. Ptolomeo se ahogó tratando de escapar. Arsínoe fue desterrada a Roma. Nuevamente coronada reina, Cleopatra siguió la tradición. Se casó con su último hermano, Ptolomeo XIV, de 11 años. Mientras Cleopatra y César se divertían en noches de bebida y lujuria a bordo de una barca, el pueblo murmuraba que la reina estaba mostrando orgullosamente su maravilloso trofeo. Preocupados por su reputación, los oficiales de César finalmente convencieron a su comandante que abandonara Egipto. Luego, Cleopatra dio a luz a un hijo que llamó Cesarión, y en el año 46 a.C. hizo su gran entrada a Roma con su hijo. Habían transcurrido 4 años desde su primer encuentro con César. Soñaba con un futuro glorioso, pues hasta el momento César no tenía hijos varones. Con César como su aliado, Cleopatra se aseguraría de que Egipto estuviera a salvo. Y con César como esposo, juntos podrían gobernar el imperio, restaurar el reino de Ptolomeo y legar el poder a sus hijos. A César parecía agradarle la visita de Cleopatra y la hospedó en una de sus villas campestres. The Romans didn't like the fact that Julius Caesar had brought Cleopatra to Rome. Oh, of course, you have to remember, he didn't keep her in the center of the city. He put her in his residence outside of the city, which is in the modern-day Janiculum Hill. So she was a bit outside of, let's say, what was happening inside the center of Rome. Cicero does not mention Cleopatra's presence in Rome in any of his letters, which is very curious. So apparently she didn't take a serious part in Rome's social life. En su juventud, César solo había tenido un hijo, una niña. Se lo conocía como Tenorio y se decía que por su edad era estéril. La afirmación de Cleopatra sobre su paternidad pudo haber sido un complot. Mientras continuaban las relaciones entre César y Cleopatra, se rumoreaba que él planificaba convertirse en rey y aplastar los últimos vestigios de la República. Ante la inestable atmósfera, las maniobras de Cleopatra para consolidar su posición como consorte de César incrementaban la furia de Roma. Pronto surgió un complot para destruir las ambiciones imperiales de César. A mediados de marzo del año 44 a.C., cuando entraba en el edificio del Senado, César fue apuñalado. Desolada por el asesinato de César y rodeada de la hostilidad romana, Cleopatra regresó a Egipto. Su amante había muerto y con él habían desaparecido todos sus planes para el futuro. Cesarión nunca había sido reconocido oficialmente por César.
Para proteger su único derecho político en Roma, Cleopatra nombró a Cesarión su cogobernante. Al poco tiempo, falleció su hermano Ptolomeo XIV. Mientras, Cleopatra esperaba ansiosamente noticias sobre el líder que reemplazaría a César. It's possible that Cleopatra's love affair with Caesar made her more aware, not so much of her personal role, but rather of Egypt's role for the Roman Empire. She perceived through her connection with Caesar that Rome paid particular attention to Egypt, and she wanted them to play this card as much in Egypt's interest as possible. Marco Antonio fue uno de los amigos más cercanos de César y su teniente. Su discurso en el funeral de César produjo frenesí entre el pueblo romano, quien quería vengar su muerte. Los líderes del complot abandonaron Roma para unirse a las tropas situadas en el este, pero temiendo la continua hostilidad de Roma, Cleopatra no pudo apoyar abiertamente a Antonio. La conmoción recorrió Roma al enterarse que César, en su testamento, había nombrado a su nieto Octavio, de 18 años, su único heredero. A pesar de que César no pudo dejar su cargo por sucesión, legó a Octavio poder político y el apoyo de su ejército. El futuro de Marco Antonio era incierto. Estaba asombrado porque César lo había ignorado y había favorecido a Octavio, un frágil y delgado adolescente, famoso por su bebida y por seducir esposas de otros hombres. Pero, inicialmente, Octavio fue muy popular y aun cuando circulaban rumores sobre sus escándalos sexuales, César había observado en él cualidades excepcionales. Conforme ocurrían los sucesos en Roma, Cleopatra se colocó estratégicamente entre las dos facciones en guerra. Cuando Octavio se dio cuenta de que no podía retar la gran base de poder de Antonio, hizo un pacto con él y con el segundo comandante de César. Juntos formaron otro triunvirato para gobernar Roma. Su primer objetivo, castigar a los asesinos de César. Cleopatra prometió ayudar tanto al triunvirato como a aquellos que apoyaran a la República, pero debido a una serie de intencionales retrasos, logró evitar el compromiso de las tropas egipcias hasta que se decidiera definitivamente la guerra. La decisión llegó en el año 42 a.C., cuando fueron vencidos los ejércitos conspiradores en Grecia. Octavio estaba enfermo y no podía luchar, y así, la mayor parte de la gloria se le adjudicó a Antonio. Gozaba ahora de gran popularidad y se consideró líder del Imperio Romano. Cleopatra recibió las noticias del éxito de Antonio con un gran alivio. Ella se había encontrado con el carismático oficial en Roma varias veces. No había ningún registro sobre sus planes, pero siempre demostró su gran ingenio. Tenía que encontrar alguna forma de vencer al general romano. Cuando Antonio convocó a Cleopatra a su centro de operaciones para justificar el haber apoyado los planes de asesinato de César, ella lo ignoró. Fue un gran riesgo desafiar a Antonio, pues todos los soldados de Roma lo apoyaban. Su arma era la osadía. Finalmente, a la tercera convocatoria apareció Cleopatra. Sabía lo que estaba en juego. Antonio tenía el mismo poder de decidir el destino de Cleopatra y de su reino que el que tuvo César hacía 10 años. Al invitar a Antonio a una magnífica fiesta en su barcaza real, Cleopatra aseguró el futuro del país. En Antonio encontró un líder atractivo y dominante, de 40 años y de presencia temeraria. Observó en él las mismas cualidades que César había descubierto en Antonio: inteligencia, generosidad y lealtad. A pesar de que las monedas de la época muestran a una mujer sencilla, Cleopatra llevó a sus encuentros toda la seguridad de una mujer que, habiendo ya ganado el amor de los más grandes líderes del mundo, no tenía necesidad de probar sus encantos. Tenía en ese momento 29 años y era toda una reina. Cleopatra practicaba las técnicas de belleza de Egipto, famosas en todo el mundo. Se decía que se bañaba en leche para evitar las arrugas,
Rizaba su cabello al estilo griego y bordeaba sus ojos almendrados con polvo negro plomo para lograr una mirada penetrante. Pintaba sus mejillas y labios con ocre rojo y sus uñas y las palmas de las manos y plantas de los pies con la leña naranja. Sus métodos de belleza personal eran tan famosos que se decía que había escrito un libro sobre ellos. Al igual que César, Marco Antonio se enamoró locamente de la exótica reina egipcia. Al lograr su meta inicial de preservar el poder de Egipto, Cleopatra convenció a Marco Antonio que la acompañara a Alejandría. Según dice Plutarco, en todo momento ella le acompañaba y no lo dejaba escapar ni de día ni de noche. Jugaba a los dados con él, bebía con él, cazaba con él. La pareja comenzó a consolidar sus ambiciosos planes. La meta de Antonio, al igual que la de César, era alcanzar la fama con la conquista. Cleopatra sabía que para ello Antonio necesitaría las riquezas de Egipto. Por su parte, los deseos de Cleopatra de restaurar las fronteras originales del reino Ptolomeo se habían intensificado desde la muerte de César hacía 4 años. A cambio de su apoyo, Antonio prometió ayudar a Cleopatra. Él la reconoció públicamente como la gobernante de Egipto y Chipre y accedió a ejecutar a su hermana Arsínoe. Maybe she had to save her own skin, so to speak. She had to save the skin of her children, something that she really didn't manage to do very well in the long run. But that's probably was one of her main goals in life. She had to try to find a place for her own empire in a world in which the Romans were trying to encroach upon every important piece of prime real estate, so to speak, in the world. And Egyptian was certainly a prime morsel. Cleopatra ahora era la reina de Egipto. Pero antes de que continuaran los planes de Cleopatra, Octavio obligó a Antonio a volver a Roma para arreglarse una controversia política. Parte del arreglo era el casamiento de Antonio con la hermana de Octavio, la joven y bella Octavia. En Alejandría, Cleopatra sufría por la noticia del matrimonio de Antonio. Acababa de dar a luz a los gemelos de su amado. Ahora, una vez más, ella y sus hijos habían sido relegados a un segundo plano. Debido a sus campañas militares, ella y Antonio se separarían por 3 años. Finalmente, igual que antes, él la convocó. Cleopatra se aseguraría de que nunca más la abandonara. Esta vez, Antonio se casó con Cleopatra. Aunque la ceremonia no era legal en Roma, reconoció a sus hijos y les cedió gran parte del primer imperio Ptolomeo. En el año 36 a.C., invadió Partia, en el Medio Oriente. Sin embargo, al no tener el genio militar de César, cometió muchos errores y se vio obligado a retirarse, perdiendo tropas y dañando seriamente su reputación en Roma. Cleopatra apoyó a Antonio con dinero y provisiones. También tuvo otro hijo. Pero el humillante regreso de Antonio a Alejandría fue un retroceso penoso para los planes de ambos. Se rumoreaba en Roma que Antonio estaba deprimido y que bebía mucho. The Romans didn't like Julius Caesar's dallying with the Egyptian princes, especially since he was married. But they felt he was in control of the situation, and they didn't like Mark Antonio's dallying with Cleopatra because they felt that he wasn't in control of the situation, and that was the big difference. Cleopatra necesitaba crear una nueva campaña, ya que Octavia se dirigía a Grecia con nuevas tropas para su esposo Antonio. Cleopatra hizo lo posible para evitar que Antonio se encontrara con Octavia. Según Plutarco, hizo ver que moría de amor por Antonio, enflaqueciendo a causa de una dieta. Cuando él entraba a la habitación, ella fijaba sus ojos sobre él arrobada, y cuando salía parecía languidecer hasta casi desmayarse. Marco Antonio sabía que Octavio había enviado a su hermana esperando que fuera rechazada. Ello lo motivaría a declarar la guerra a Antonio. No obstante, los deseos de Cleopatra prevalecieron. Viajó a Grecia y aceptó las tropas y las provisiones. Pero al darse cuenta de que la guerra con Octavio era inevitable, se negó a ver a su esposa. Octavian fashioned what was essentially a struggle of power between 2 Roman rivals into a national crusade
against Cleopatra in Egypt. Sin embargo, decidió esperar antes de realizar su jugada contra Antonio. Utilizando sus nuevas tropas para ganar una pequeña victoria en Armenia, Antonio regresó a Alejandría. La celebración que él y Cleopatra realizaron demostró su poder sobre Octavio. El éxito fue conocido en todo el imperio como las donaciones de Alejandría. What we call the donations of Alexandria reflects the Roman tradition of administration in the East. Anthony distributed territories to Cleopatra and her children. At the time, the donations probably caused little concern or problems for Anthony in Rome. In the following year, when the propaganda war between Octavian and Anthony had begun, Octavian used the donations to attack Anthony as a traitor to his country. Antonio nombró a Cleopatra cogobernante de Egipto, Chipre, Libia y Siria, el reino Ptolomeo original. Para desafiar a Octavio, este reconoció a Cesarión como el verdadero hijo de César. El resto del imperio se dividió entre sus otros 3 hijos. Al hijo de su primera esposa, Antonio le dio las regiones occidentales del imperio. Así, Cleopatra y Antonio gobernarían un territorio más grande que el imperio de Alejandro el Grande. Este se extendería desde el norte de Europa hasta el desierto del Sahara, desde el Canal de la Mancha hasta la India. Antonio y Cleopatra, con su inteligencia, concibieron un plan de acción para el nuevo imperio del mundo grecorromano. Proponían una verdadera asociación de los poderes conflictivos, Grecia y Roma. Sin las tensiones provocadas por las constantes invasiones, los Reinos Unidos podrían beneficiarse de todas las ventajas del libre comercio y de la paz. Había un defecto en los grandes designios de Cleopatra. Faltaba por conquistar gran parte del nuevo imperio. Al enterarse el pueblo romano de las donaciones, se sintió ultrajado. Inducido por la propaganda de Octavio, pensó que Antonio estaba entregando la supremacía de Roma a la misma mujer calculadora que había arruinado la vida de César. Octavio alentó el escándalo con historias sobre la sumisión de Antonio a la reina egipcia, diciendo que quien fuera una vez un gran general, ahora le daba masajes a los pies de Cleopatra. Decía que planificaba hacer de Alejandría la nueva capital del imperio. Enfurecidos por la aparente traición de Antonio, muchos romanos decidieron apoyar a Octavio. Era el año 33 a.C. y se habían definido las líneas de batalla. Los romanos que aún apoyaban a Antonio partieron al Asia Menor, donde él y Cleopatra agrupaban sus tropas. En ese mismo año, Antonio se divorció de Octavia, lo que le molestó a todos. La presencia de Cleopatra en el cuartel general de Antonio y su insistencia en desempeñar un importante papel en la estrategia militar dañaron la moral de los oficiales de Antonio. Pero cuando éste le pidió que volviera a Egipto, aunque solo para conservar las apariencias, ella se rehusó. Cleopatra era una reina guerrera y por ello exigía respeto. El divorcio de Antonio y Octavia impulsó a Octavio a declararles la guerra a Cleopatra y a Marco Antonio. Al ver a Octavio en batalla, Marco Antonio confió en poder ganarle. Pero Octavio había acumulado poder durante 10 años y había colocado a un brillante general, Marcos Agripa, al comando de sus tropas. Él demostraría estar a la altura de Marco Antonio. Con Cleopatra a su lado, Antonio guió su ejército de 85,000 soldados hasta Grecia, donde esperaba dar la batalla decisiva. Pero Agripa hábilmente cortó las líneas de abastecimiento de Antonio. By the beginning of September, Anthony was in a desperate situation. Disease and defections had begun to deplete his armies. Anthony wanted a land battle. He felt he had the advantage, he had the military experience, he perhaps had the superior forces. Octavian resisted. Octavian forced a naval engagement. El 2 de septiembre del año 31 a.C., se encontraron ambas flotas en las costas de Grecia, cerca de Actium. Si bien cada una constaba de aproximadamente 400 embarcaciones, muchos de los escuadrones de Antonio estaban desmoralizados y su lealtad era cuestionable. Apenas comenzaba la batalla, gran parte de la flota de Antonio se rindió.
Al ver la situación, Antonio le pidió a Cleopatra que escapara. El barco de ella, con los tesoros egipcios importantes, inmediatamente hizo sus velas y se dirigió hacia el mar abierto, seguido por una flota de 60 barcos de guerra. Después de la lucha, Antonio y algunos de sus barcos lograron escapar y luego reunirse con ella. Los seguidores de Octavio describieron la batalla como una huida cobarde de Cleopatra y de su enamorado Antonio. Según Plutarco, y fue aquí cuando Antonio mostró a todo el mundo que ya no actuaba según el pensamiento y las motivaciones de un comandante o un hombre, o incluso por su propio juicio. Tan pronto como la nave de Cleopatra hizo las velas, abandonó a todos quienes luchaban y morían por él, y siguió solo a aquella que había causado su ruina. Al parecer, Antonio y Cleopatra trataron simplemente de salvar lo que pudieron en una situación desesperada. The most significant fact we learn from the historical sources about the Battle of Actium is that the Egyptian fleet, all 60 ships, and Cleopatra, and most importantly, the Egyptian treasury, escaped from the battle. This probably wasn't Cleopatra's cowardice, but more Antony's strategy. Al haber permanecido el tesoro de Cleopatra intacto, albergaban la esperanza de poder conseguir nuevos apoyos para su lucha contra Octavio. Pero pronto se enteraron de que todas las potencias del Mediterráneo ahora apoyaban a Octavio. There are battles in history that represent much more than military confrontations and rather oppositions of worldviews or of philosophies, if you will. The Battle of Actium is one of these, in which the two opposite camps were, on the one hand, the Western Roman camp, representing the Republican tradition, although corrupted and degenerated, the side of Octavian. On the other hand, you have the Eastern Greek-based Hellenistic model represented by Antony and Cleopatra. So the victory of the Western model was, in a certain way, something that determined the development of the Roman Empire altogether, and not just the result of a military confrontation. Desolados, Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto a esperar su destino durante lo que podía ser el último invierno de sus vidas. Denominaron al grupo con el que acostumbraban beber la Orden de los Inseparables en la Muerte. Aparte de planificar salvar su dinastía, Cleopatra se dedicaba a probar venenos en prisioneros para hallar el más fulminante. Ambos enviaron súplicas a Octavio pidiéndole que cediera a Egipto a sus hijos. Antonio incluso le ofreció suicidarse si perdonaba a Cleopatra. Octavio le escribió a Cleopatra que si abandonaba a Antonio, le concedería cualquier favor. Pero a pesar de los crueles actos cometidos en el pasado, Cleopatra, cuando tuvo la oportunidad de salvarse, no abandonó a su fiel hombre, probando así el firme amor por su consorte romano. Para morir como un verdadero romano, Antonio se preparó para el ataque final con sus escasas tropas contra el ejército invasor de Octavio. Pero cuando llegó al puerto de Alejandría para enfrentar a su enemigo, se asombró ante las naves de Octavio que rodeaban una escuadra egipcia que no oponía resistencia. Temiendo la traición y el supuesto suicidio de Cleopatra, Antonio, apesadumbrado, cayó sobre su propia espada. Cuando encontraron a Antonio con vida, fue llevado al monumento donde Cleopatra se escondía de Octavio, quien venía a reclamar los tesoros que ella ocultaba. Para mantener cerrada la puerta, ella y sus doncellas hicieron entrar a Antonio a través de una ventana. Momentos después, murió en sus brazos. Cleopatra fue capturada por los soldados de Antonio. Si bien a sus 3 hijos con Antonio les fue permitido vivir en el exilio, Cesarión y el hijo de Antonio y su primera esposa fueron ejecutados. Cuando se le informó que sería llevada a Roma, Cleopatra recordó a su hermana Arsínoe, quien había sido encadenada y arrastrada por las calles de Roma como trofeo de César. Consiguió entonces que una áspid, una víbora mortalmente venenosa y símbolo de la religión egipcia, fuera introducida en su habitación, oculta en una cesta de higos. Arreglada con sus más finas ropas, sobre un sofá dorado, la colocó sobre su cuerpo. Cleopatra murió con el orgullo y la dignidad propias de la más grandiosa reina egipcia. Tenía 39 años.
When Octavian left Alexandria to celebrate his triumph in Rome, Caesarion was dead, Antony's eldest son was executed. Of the 3 children of Antony and Cleopatra, the 2 boys had disappeared, and the daughter had been married off to an African king. The line of the Ptolemies had come to an end. Octavian had been advised by the philosopher Arius, who borrowed a line from Homer's Iliad. It's not a good thing to have too many Caesars. Cleopatra, Julio César, Marco Antonio. La ambición y el amor unieron y destruyeron a 3 de las figuras más importantes del mundo antiguo. Sus pasiones y sueños de gloria les fueron impuestos a gran parte de la civilización occidental. En sus manos estuvo el destino del mundo grecorromano. La civilización sobreviviría, pero marcada para siempre. Octavian's propaganda against Antony and Cleopatra succeeded so well, not because it was true, or because most Romans believed it was true, but because Romans feared the consequences if it could be true. Fear is a powerful and important tool in any form of propaganda. And the Romans feared Cleopatra, the foreigner and the woman. Tras la muerte de Antonio y de Cleopatra, Octavio se convirtió en César Augusto, primer emperador romano. Su poder, fuerte y centralizado, acabaría con las guerras civiles romanas, al igual que con la República. El rumbo de la historia romana se había encaminado. El esfuerzo de Cleopatra por proteger el último gran reino de Alejandro el Grande fracasó, pero su legado sobreviviría al imperio romano que finalmente la aplastó. We all judge history after the events, and the losers are always those whose vision and whose plan is not recognized by history. Nonetheless, in the case of Cleopatra and Antony, one might be perhaps a little bit provocative and think that their plan was indeed realized 1, 2, 3 centuries later through Christianity. Christianity also introduced a Greek Hellenistic model of civilization as the official religion of the Roman Empire, thus indicating a certain victory of the East over the West. Exactly that victory that the West had reached from a military viewpoint at Actium. I don't think she was a tragic figure per se. I think she was a great heroine of her times. Certainly she came to a tragic end, but she played the hand of cards that she had to her at most. And I think that makes us respect her. The Romans were afraid of her, and that's why she came down to us in history. So, no, she's not tragic. Cleopatra fue una dirigente astuta y visionaria. Una mujer que logró dominar al mundo en una época en la que el juego de poder era solo para los hombres. Era valiente y hábil. Usó todo su talento para convertirse en la gobernante más temida y respetada de su tiempo. Lo arriesgó todo por el sueño de un imperio y solo para verlo caer al apoyar al hombre equivocado. Cleopatra pagó con la vida su fracaso, pero con su muerte nació su leyenda. Una leyenda fascinante y seductora. La mujer que sacudió los cimientos del Imperio Romano hace 2000 años. Cleopatra poseía lo que muchos piensan que era el mayor afrodisíaco de todos: poder. Como la mujer más poderosa de su época, fue una de las pocas que pudo ver a los hombres a los ojos como a sus iguales. Y ese fue su más grande atractivo.